Bien, vamos a compartir entonces la semana 5. Veamos en nuestro material de hoy. Hoy día vamos a ver coherencia textual. Ujú. Me dicen si estoy compartiendo pantalla. ¿Estoy compartiendo, chicos? Sí, Miss. Ya, perfecto. Entonces, empezamos. Empezamos ahorita mismo. Entonces, como les decía, trabajamos de la misma manera y vamos a empezar con el tema de hoy. Aquí ustedes también tienen el material, ¿no es cierto? Pero igual yo comparto para hacer la clase. Ujú. Ya. Entonces tenemos la semana 5. Como ahí tienen en pantalla, una frase, como siempre, dice: un buen libro no es aquel que piensa en ti, que piensa por ti, sino aquel que te hace pensar, ¿no? Así empezamos nuestra clase de hoy. Entonces, el tema que hoy nos convoca es coherencia y cohesión. Son dos palabras claves en toda comprensión lectora, tanto no solamente para la parte de la lectura, la parte oral, sino también la parte escrita. La coherencia y cohesión son dos términos, dos palabras que tienen que tener presente siempre. Cuando te dice un profesor en un examen o te lo dice directamente al darte una tarea, te dice, por ejemplo, redacte un texto argumentativo que sea coherente y cohesionado. Coherente y cohesionado. ¿Qué cosa es coherencia? Coherencia, vamos a resumir esto en dos palabras, en una sola. Coherencia es sentido, que tenga sentido lógico, la estructura la idea que estás presentando. Y cohesión, que esté bien estructurado, es decir, que tenga estructura gramatical correcta. ¿Cómo me valgo de la escritura correcta? Que haya, pues, el uso de conectores, referencias, anáforas, catáforas, elipsis, que hacen que el texto fluya para no caer en la redundancia, ¿ya? Entonces, cohesión es sentido, y cohesión es la unión de las oraciones, de las partes, por medio de otras referencias. ¿Está claro, chicos? ¿Sí? Sí, ¿no? Bien. Entonces, veamos. ¿Qué es la coherencia? ¿Ven? Dice, la coherencia es la claridad de las ideas en un texto. Todas las ideas giran en torno a un tema central. B. No debe haber contradicciones innecesarias. La información se presenta de forma progresiva, añadiendo datos nuevos a los ya existentes. En resumen, un texto con coherencia tiene orden, claridad y sentido. ¿Correcto? Cohesión. ¿Qué es la cohesión? La cohesión es la unión, te lo dicen acá de manera más breve, entre las partes de un texto. Las oraciones dependen de unas de otras para que el texto fluya. ¿Ven lo que yo les decía? Se logra gracias a recursos lingüísticos como la anáfora y la catáfora. En síntesis, un texto con cohesión posee una conexión firme entre las partes locales. Ejemplo de anáfora: referencia hacia atrás, uniendo la información ya emitida. Por ejemplo, su nombre científico es anáfora, catáfora y elipsis. Anáfora es un reemplazante, no es más que eso. Por ejemplo, ejemplo de dar referencia hacia atrás, uniendo la información ya emitida. Sus padres se divorciaron. Nadie esperaba eso. Eso
vendría a ser se divorciaron, porque ya se repite y use un reemplazante que es una anáfora. Ejemplo de catáfora. Catáfora es una anticipación. Hay una palabra que me anuncia qué información viene después, que generalmente es un conector. Ejemplo, la catáfora referencia hacia adelante, avisando lo que se enunciará. La conocí anoche, coma. ¿A quién conociste? A María. María llevaba un vestido hermoso y ligero. Ejemplo combinado. El nutricionismo tiene más visos de fórmulas que de recetarios. Por eso, sus más claros exponentes se concentran en las tiendas de nutrición deportiva y en ciertas zonas de los supermercados como lineales de productos procesados, envasados y listos para comer. En este caso, las expresiones subrayadas tienen la relación anafórica y las resaltadas con negrita vínculo catafórico, ¿no? Los ejemplos que acabamos de ver. Entonces, jóvenes, acá tenemos un texto sobre el nutricionismo. Van a leer y van a entender que es una anáfora y una catáfora, que también se le llama reemplazantes, ¿ya? Reemplazantes es algo que reemplaza a una información ya presentada en el texto. Por lo tanto, eso es lo que te va a ayudar a comprender mejor el texto. Entonces, chicos, empecemos. Empecen a leer. Tienen 7 minutos y vamos a analizar esas palabras que están resaltadas en negrita, por favor. Acá dice visos de fórmula, creo que es la única, el nutricionismo, etcétera. Y vamos a preguntar y resolver este texto. Tienen 7 minutos.
Bien, entonces vamos a ver el texto. Dice, voy a leer un poquito para recordar. Dice, el nutricionismo consiste en reducir los alimentos a un nutriente concreto para valorarlos, dice aquí, ¿me dice? Para valorarlos exclusivamente desde ahí. Es la versión alimentaria la parte por el todo. Si es rico en fibra, es bueno, aunque se trate de un bollo industrial atiborrado de grasas saturadas y azúcar. Con este enfoque, la fibra, las vitaminas, los minerales o las proteínas se erigen como indicadores de alimentos saludables sin atender a ningún otro parámetro importante, como el sabor del producto, el lugar que ocupa la dieta, su papel en la comensalidad y el placer de prepararlo o su nivel de procesamiento industrial. Entonces, veamos. Básicamente, alrededor de qué tema se detiene el autor del texto, la aparición del nutricionismo como alternativa ante la demanda de la salud. B. El nutricionismo como conducta asentada y problemática de la alimentación, la inclinación de las personas por el consumo masivo de ultraprocesados, el efecto de la dieta nutricionista en la alimentación en la industria mundiales, la asociación entre enfermedades alimentarias y el auge del nutricionismo. ¿Cuál sería la clave en este caso? En la primera pregunta, chicos. La B. La B. Correcto, la B. ¿Por qué? Porque el texto nos habla cómo el nutricionismo se ha consolidado sus efectos distorsionadores sobre la preparación o la percepción que uno tiene de los alimentos y cómo se integran en la vida diaria o cotidiana, señalando que es un problema más que una tendencia pasajera. Muy bien. Y esto va con relación al tema de hoy, de lo que es una anáfora, catáfora, etcétera. Ujú. Entonces, pregunta 2. La expresión pisos de fórmula, ¿qué connotación tiene? Una propensión, propensión es tendencia hacia algo, una propensión al consumo bien equilibrado, un negocio rentable dentro de las farmacias, la simplificación de un proceso o actividad, el proceso por el que fabrican los alimentos, un cambio en la conducta de alimentación. ¿Cuál sería la clave en la 2? Casa. La C, la simplificación de un proceso o actividad. ¿Por qué? Porque la frase indica que el nutricionismo, que parece más a fórmulas o reglas simplificadas que a recetas completas, es decir, reduce los alimentos a sus nutrientes y descuida otros aspectos importantes. Pregunta 3. Respecto del impacto del nutricionismo en la salud, es válido aducir que se remarca, la confusión de una adecuada alimentación, sus ventajas frente a formas más tradicionales, el coste social de una alimentación balanceada, la publicación de obras relacionadas al tema, su validación dentro del ritual de las comidas. ¿Cuál sería la clave? La A. Correcto, señorita, correcto. ¿Por qué? Porque el texto nos habla que los productos ultraprocesados pueden parecer saludables si se destacan, si destacan algún nutriente, lo que genera una percepción equivocada de la calidad y confunde sobre lo que es realmente sano. 4. Se deduce que el establecimiento del nutricionismo en el estilo de vida de las personas ha fomentado únicamente los buenos hábitos en las comidas, ha desarrollado fórmulas simplificadas pero más saludables, ha evitado discutir respecto de la importancia de las culturas, ha desaprovechado la oportunidad mercantil que implicaba, ha reducido la densidad cultural que envolvía la alimentación. ¿Cuál sería la clave en la 4?
chicos? Barco. Barco. No, muy lejos del barco. La, La E, claro, porque el texto señala que el nutricionismo prioriza el utilitarismo y los nutrientes, segundo plano del placer, la comensalidad y la experiencia cultural de la comida. La respuesta es la C, o perdón, la E. Pregunta 5. Si el marketing y la nutrición no dominaran la forma en que las personas se alimentan, entonces ellas elaborarían un nuevo cronograma para aplicar el nutricionismo, verían, los problemas del mercado que implicaba el nutricionismo, tomarían distancia de los alimentos ultraprocesados de sus dietas, avalarían la producción de ultraprocesados con ciertos nutrientes o se enfocarían en los nutrientes de las comidas en otra condición. la C. Correcto. Tomarían distancia de los alimentos ultraprocesados de sus dietas. ¿Por qué? Porque se explica que la percepción del saludable de ciertos ultraprocesados depende del marketing. Y el nutricionismo, sin esa influencia, los consumidores quizás evitarían esos productos. Muy bien, muy bien. Pasemos al siguiente texto, sección B, texto 1, mixto. Cada edición de la Feria Nacional del Libro superaba una asistencia. Hablan sobre la frecuencia de la feria del libro, qué porcentaje se ha disminuido, ha aumentado en los últimos años. Entonces, un texto mixto, igual rapidito, 7 minutos.
Ahora veamos el siguiente texto. Entonces, como habíamos dicho, el texto mixto. El autor del texto centralmente diserta sobre la adquisición de diversos formatos de libros y las prácticas de lectura, el cambio drástico en la participación de la FIL para la lectura peruana, la modalidad de lectura virtual como cambio necesario para los jóvenes, la disminución de la compra de libros en las ferias locales y nacionales, los géneros y formatos de libros más consumidos en los últimos años. ¿Cuál sería la clave? En la 1, chicos. La D. No. La B. La A, efectivamente. El texto compara libros impresos y digitales, analiza ventas, hábitos y razones de lectura o desinterés, no solo ferias ni géneros específicos. Muy bien. Pregunta 2. Es inadmisible sostener que la poca demanda de libros en el Perú tiene como causa, ¿qué cosa? La escasez de las ferias, el factor económico, la producción digital, la formación pedagógica o el éxito de la virtualización. ¿Cuál sería la clave? La No, Es la D. no. La B. La B, el factor económico, porque según la encuesta que se muestra en la esquema, indica que solo el 7,4% atribuye la poca compra por la falta de dinero. 3. Pregunta 3. Según la información del texto mixto, se infiere que la venta de libros digitales en el Perú creció debido a los temas modernos que propagan, incluye un aumento de los escritores de prestigio, aumentó por factores ajenos al ecosistema libresco, fomenta la consolidación del mercado ante el mundo, disminuyó gracias a la falta de temas controversiales. La 3. ¿Cuál sería la 3? Chicos, la 3. casa. Pasa, muy bien. Claro, muy bien, joven. ¿Por qué? Porque el crecimiento de libros digitales se vincula al acceso de la tecnología a Internet y no necesariamente a la calidad de contenidos o prestigio de autores. Muy bien. 4. Pregunta 4. Respecto del gráfico, miren cómo se formula la pregunta, del gráfico, no del texto. Respecto del gráfico incluido, es correcto señalar que en promedio los peruanos no han asistido a las ferias por la COVID, mantienen reservas sobre sus lecturas, trabajan por lo que evitan comprar libros, no son lectores dedicados o habituales, practican actividades ajenas a los libros. La D. La D. Muy bien, señorita. Claro, porque el texto señala que menos 2 de cada 10 peruanos compraron libros impresos en los últimos 5 años, lo que indica hábitos de lectura poco frecuentes. Asimismo, el gráfico respalda el descenso cuando ya el porcentaje de lectores era menor. Muy bien. Bueno, es que ahora con las redes... Sí, sí, señorita. En la número 3, cuando me dice, según la información del texto mixto, ¿me tengo que guiar del gráfico y del texto? En ambos, sí. Porque te dice el texto mixto. Tienes que tomar información de ambos. ¿Ya, Ok. señorita?
Ya, sí. Pregunta 5. Si en el 2021 la cantidad de personas que compraron libros físicos hubiera abordado apenas el 10%, entonces ujú, habría tenido un drástico descenso de las dos terceras partes en apenas un lustro, un siglo, optado por compra libros físicos debido al encierro por la tragedia sanitaria, mantenido un claro ritmo de consumo acentuado de los libros físicos y digitales, elaborado un plan de emergencia para ayudar a las industriales editoriales, habría sido igualada con notoriedad por las ventas digitales previas a la pandemia. ¿Cuál sería la clave? La A. La A. Exacto, muy bien. Exacto. Bueno, un lustro es un periodo de 5 años, ¿no? Un lustro. Efectivamente, habría tenido un drástico descenso, como dice aquí, en las terceras partes en apenas un lustro, o sea, en 5 años. ¿Por qué? Porque el gráfico muestra un descenso de 12 puntos en 5 años. Caer al 10% sería bajar las dos terceras partes, por lo que sería notorio un descenso drástico, ¿no? Bien, ahora pasamos al texto 2A y 2B, texto dialéctico, chicos. Ahí lo tienen, texto A y 2B, 8 minutos.
Ya, chicos, entonces vamos a ver las respuestas del texto dialéctico A y B. Primera pregunta, entonces. El debate de los autores, gira alrededor de qué? El factor socioeconómico para admisión de migrantes, las conductas volubles de los defensores de migrantes, las desventajas de la inmigración en zonas fronterizas, los efectos de la inmigración en zonas fronterizas, los efectos de la inmigración ilegal dentro de un territorio o los daños de una inmigración descontrolada y sin respeto. ¿Cuál sería la clave? La D. Yes, claro, porque el texto A piensa negativamente y el texto B positivamente. Como pueden ver, el tema es uno solo, que es la inmigración legal. Efectivamente. Bien, pregunta 2. Los antónimos de las palabras indiscriminado y desarrollo son respectivamente A, respetuoso e inacción, controlado y estancamiento, sometido y descarrilado, condicionado y reducción, excluido y sometimiento. B. La Muy B. bien, muy bien. Indiscriminado se opone a controlado y desarrollo a estancamiento. Estamos hablando de antónimos. Muy bien, muy bien. Según el criterio de A, resulta incongruente aducir que la inmigración legal A posibilita la apiración, hoy chicos no puedo leer, ya me trabé. La aparición de crímenes contra la libertad personal crea un cisma peligroso. ¿Qué cosa es un cisma? ¿Saben lo que es un cisma con S? Como una separación, ¿no? Peligroso entre trabajadores foráneos y oriundos, obstaculiza crear leyes que fomentan la regulación del trabajo, se adopta eficientemente en los países con recursos limitados, invita a que otras personas tomen la misma decisión de emigrar. Pregunta 3. La D. D. Otra vez, ahora sí, la D. Efectivamente, se adopta eficientemente en los países con recursos limitados. ¿Por qué? Porque decir que la inmigración ilegal se adopta eficientemente contradice al texto A, que enfatiza la sobrecarga de recursos limitados. Muy bien. Pregunta 4. A partir de lo señalado en el texto B o por B, se colige que amplias desigualdades en el mundo A, pueden regularse con una inmigración masiva en zonas ricas, dificultan el intercambio cultural al frenar la inmigración continua, crean un ambiente idóneo para migrar en condiciones óptimas, son un factor determinante para el desplazamiento territorial, son la razón principal para promover políticas contra migrantes. Pregunta 4. Pregunta 4, chicos, chicas. D. D. Respuesta D. Muy bien, otra vez D. Perfecto, perfecto. D. Son un factor de... Perdón, chicos. Para el desplazamiento territorial. Muy bien. 5. Si el autor de B viera negativamente el mestizaje cultural que es producto de las inmigraciones, probablemente acusaría al autor del otro texto de tener posturas intransigentes, remarcaría la necesidad de controlar la migración a su país, obviaría la necesidad de documentación para poder movilizarse, ayudaría para aliviar la violencia y la pobreza de los inmigrantes, evitaría la contradicción frente a su deseo de políticas inclusivas, La B. La B.
Muy bien, porque resaltaría la necesidad de controlar la migración hacia su país. Efectivamente, la ve, porque si ve rechazar el mestizaje, su postura inclusiva se volvería limitada, enfatizando la necesidad de controlar la inmigración. Muy bien. Muy bien, chicos, nos vamos alcanzando al fin. Entonces ahora viene el texto 3, es un texto mixto, y después creo que ya viene el texto, a ver, quiero ver, en inglés, que sería ya el último texto. Efectivamente, estamos bien con la hora, con el tiempo, todo está perfecto. Entonces ahora vemos el siguiente texto mixto. Papa Francisco, Sofía Vergara, Bad Bunny. ¿Qué es esto? Porque los latinos, ¿qué latinos famosos han aparecido en Los Simpsons? Bueno, lean esa historia picaresca. Ok, entonces siendo las 3:06, 7 minutos, a las 15:13. Chicos, a propósito, si estamos ya en la quinta, en la otra semana, martes, que tenemos nuestra clase normal, sería ya la semana 6, ¿no es cierto? ¿Correcto? Y ahí creo que ya no hay más recuperación porque ya todo se normaliza. Mi pregunta es, ¿cuándo es su examen de ustedes? ¿Todavía? 23 de noviembre. El próximo domingo. Ah, la otra semana, ¿no? Muy bien, chicos, entonces están en la época de reforzar sus conocimientos. Bien, entonces a leer, a leer, a leer. 7 minutos.
Entonces veamos el texto de los Simpsons. Ay, me da risa que hasta texto sobre los Simpsons. Bien, principalmente el autor del texto afirma, ¿no? El programa de Los Simpsons suele relatar con gran humor y simpatía a las celebridades del continente americano. P. Los Simpsons es un programa de éxito mundial, el cual ha incluido a celebridades de la región latinoamericana. Los Simpsons han optado por mostrar los éxitos de los latinoamericanos para rendirles honor a sus celebridades. En Latinoamérica, Los Simpsons tiene una buena acogida por lo que el programa decidió incluir sus artistas. Las diferentes celebridades latinoamericanas retratadas a Los Simpsons son éxitos y requeridos por todos. ¿Cuál sería la clave? ¿La La B? primera, no. ¿Sería la clave la? No, no, no. ¿La E? No, muy lejos. ¿La B? No, es la A. Creo que dijo usted la A, ¿no, señorita? Me parece que dijo la A. Escuché mal. Alguien dijo la A, ¿no? ¿Sí? Es decir, principalmente el texto afirma que el programa Los Simpsons suele retratar con gran humor y simpatía a las celebridades del continente americano. 2. Ujú. Respecto de la infografía, pues un texto mixto, que presenta, se colige que Los Simpson ha primado la exclusión de personajes asociados al deporte latinoamericano. No ha habido una participación uniforme de todos los países sudamericanos. Ha existido la intención de mostrar artistas americanos recién en este siglo. No ha sido llamativa la inclusión de personajes asociados al ambiente político. Ha reformulado algunos episodios tras el fracaso de interpretaciones simples. ¿Cuál sería la clave en la 2? ¿La B? La B. Yes. No ha habido una participación uniforme de todos los países sudamericanos. ¿Por qué? Porque el texto resalta la importancia global de la serie y menciona específicamente a celebridades latinoamericanas que han participado. Muy bien, muy bien. Pregunta 3. Pregunta 3. De acuerdo con la información del texto mixto, es válido subrayar que en la última década el programa Los Simpson ha representado a más personajes puertorriqueños, incluido personajes religiosos muy importantes, fomentado la participación solo de cantantes, descartado la presencia de cualquier cineasta, o ha sido polémico al incluir al revolucionario Castro. ¿La A? La 3 sería la clave, no. ¿Qué personaje relevante se menciona? ¿Perdón? ¿La B? La B, efectivamente la B. Ajá. La B incluye un personaje religioso que es el Papa Francisco, ¿no? La infografía indica que la aparición del Papa Francisco en el 2018, confirmando la inclusión de un personaje religioso. Muy bien. 4. El sustantivo emblema puede ser reemplazado por escudo, imagen, esquema, programa, modelo. Imagen. Imagen. No sé si imagen. A ver, el sustantivo emblema puede ser, no, emblema. ¿Modelo? Claro, modelo. Modelo es más certero, porque emblema se usa como un sinónimo de símbolo o icono representativo de la animación televisiva, ¿no? Muy bien. 5.
Si los productores de Los Simpson vetaran cualquier connotación, o sea, prohibieran política en esta serie animada, probablemente 3 personajes asociados al mundo futbolístico serían más reconocidos. Los episodios habrían superado el millar al evitar una censura drástica. Por lo menos 2 episodios de ese programa habrían sido modificados. Los familiares de los personajes representados reclamarían los derechos. Más de un personaje sudamericano tendría que ser excluido de la serie. Enlace. La C. Claro, porque en el texto se señalan 2 episodios. En uno aparece una fotografía de Castro y en otro los personajes viajan a Cuba. El veto a referencias políticas habría obligado a la modificación de ambos. Por lo tanto, es la C. Muy bien, muy bien. Entonces, ya llegamos a nuestra última parte del texto, ¿no? Entonces veamos el texto en inglés. Bien, a ver, ¿de qué trata? Veamos. Children, passage. Children with pandas experience a stark and sudden onset of tics or signs of obsessive compulsive disorder, OCD, with symptoms often appearing seemingly overnight. Just as suddenly, a child with pandas might develop litany of other issues, including regressions in developmental motor skills, aggressive and erratic behavior, mood swings, pain, irritability, and sleep disturbance, among others. Entonces, ¿qué dice este primer párrafo? Entonces, los niños con la experiencia pandas, un rígido y repentino onset means como un rígido y repentino comienzo de tics, no saben lo que es un tic, o señales de desorden obsesivo compulsivo, OCD, con síntomas que frecuentemente aparecen en la noche. Just a sudden the child, y de pronto un niño con el sistema panda, no es sistema panda, es una enfermedad que le han puesto pandas, puede desarrollar una letanía incluyendo regresiones en el desarrollo de habilidades motoras, conducta agresiva y errática. También puede ocasionar cambios de humor, es decir, mood swings, dolor, pain, irritability, y en español sería irritabilidad, desórdenes de sueños, sleep disturbance, entre otros, ¿correcto? Todo eso dice el primer párrafo. The condition exact, el síndrome de pandas, a eso quería decir. Yeah, the condition exact prevalence is hard to pin down, but experts agree pandas is not common. One estimate says when in every 11,800 children might develop pandas or a related condition called pediatric acute onset neuropsychiatric syndrome, PANS. In a year, also, the numbers do vary dramatically from study to study. They do, however, seem to be more prevalent among boys than girls, according to the data from an international patient registry, and strikes children before puberty. Entonces, ¿qué dice aquí? Fija, entonces, la condición de prevalencia exacta es dura
es muy fuerte para fijarla, pero expertos, de acuerdo con el PANDAS, no es común. Uno consideran decir que en cada 11.800 niños pueden desarrollar el síndrome de pandas o relacionarlo con la condición pediátrica, con la relación pediátrica, pediátrica aguda en el neuropsiquiátrico síndrome onset que aparece repentino, PANS. En un año, incluso los números han variado dramáticamente de estudio a estudio. Ellos hacen, sin embargo, parece ser más prevalente entre niños que niñas. De acuerdo a la información obtenida del Registro Internacional de Pacientes y también se basan en los strikes o líneas. ¿Dónde está? Strikes. And strike children before puberty. O en las líneas que aparecen antes de la pubertad. Ajá. Sigo leyendo el último párrafo. For obvious reason, parents are completely terrified when these issues. Los padres obviamente están aterrorizados, ¿no? Cuando estos asuntos emergen, dice Shannon Delaney, a child and adolescent neuropsychiatrist in prayer practice who treats patients with the condition in New York City, U.S. Lo afirma que un niño y adolescente, lo dice que Shannon Delaney, neuropsiquiatra de niños y adolescentes, en una práctica privada, quien trata pacientes con esta condición, en la ciudad de Nueva York, Estados Unidos. I frequently hear them describe it as, it feels like my kid is not there. It feels like they are possessed. Frecuentemente suelo oírlos describir que los sentimientos de mi niño no están aquí. Se siente como si ellos estuvieran poseídos, ¿no? Como si estuvieran unpossessed. Ok, entonces, ahora sí, una vez traducido el texto, vayamos a las preguntas, ¿ok? The author of this text focuses on, el autor de este texto se enfoca sobre the symptoms of Panda syndrome and its general statistics, los síntomas del síndrome, ¿ves? Tenía razón, yo era síndrome, del síndrome de pandas y sus estadísticas generales. B, experience of parents whose children suddenly develop pandas, la experiencia de padres quienes sus niños repentinamente desarrollan este síndrome, es decir, el pandas. C, explanation of pandas symptoms are their respective cure, la explicación de los síntomas de pandas y su respectiva cura. D, unfounded fear of parents when pandas disease appears, el miedo infundado de los padres cuando la enfermedad del pandas aparece. Or E, suffering of children receiving treatment for pandas disease, o el sufrimiento de los niños recibiendo tratamiento para la enfermedad del pandas o el síndrome de pandas. What is the correct answer? A, B, C, D, or E? Sí. A, los síntomas del síndrome de Paunas y sus estadísticas generales. Claro, ¿por qué? Porque el pasaje principalmente, entre líneas, señala los síntomas del pandas y provee la prevalencia, las estadísticas
y no los testimonios de padres y curas. Ok, muy bien. Number 2. In the text, in the text, the word experience denotes, en el texto, la palabra experiencia denota learning about treatments, aprendizaje acerca de los tratamientos, asking medical questions, preguntas, solicitando preguntas médicas, rapid healing from an illness, rápidas cicatrices healing, rápidas cicatrizaciones de una enfermedad, severe development of symptoms, un desarrollo severo de síntomas, suffering from an illness, sufriendo de una enfermedad. What is the correct answer, please? In number 2. D. A ver, entonces estamos en la pregunta 2. No D. No D. No D, chicos, ¿cuál sería? I. Y I. I. Vamos a ver qué dice la I. A ver, entonces, I dice suffering from an illness, sufriendo de una enfermedad. Entonces, la primera respuesta no es la I. Estamos en la, perdón, estamos en la 2, ¿no? Yes, sufriendo de una enfermedad. Claro, porque la palabra experience se refiere a los niños que sufren repentinamente estos síntomas y no aprendiendo ni redescubriendo. Muy bien. Pregunta 3. It is correct to say that children with pandas do not necessarily present. Es correcto afirmar que los niños con pandas no necesariamente presentan change in their sleep patterns or nightmares, cambios en sus patrones de sueño o pesadillas, genetic malformation o mutations, malformaciones genéticas o mutaciones, forgetting previously learned activities, olvidando previamente las actividades aprendidas, violence when interacting with others, violencia cuando interactúan con otros, or involuntary movements of their own body, o movimientos involuntarios en su propio cuerpo. letter B. This is dream. Yes. Genetic malformations or mutations, claro. ¿Por qué? Porque el texto nunca menciona mutaciones genéticas. Solo describe las conductas, los síntomas de las conductas y neurálgicas, ¿no? Los síntomas, mejor dicho, neurálgicos y de conducta, ¿no? Ok, muy bien, muy bien. Pregunta 4. It is inferred
that Delaney's comment regarding parental distress is based on, están basados, es decir, distress, ¿dónde estoy acá? A ver, ya. Se puede inferir, que los comentarios observando los comentarios de Delaney, la psiquiatra, que la angustia de los padres está basada o se basa ¿sobre qué? ¿Sobre qué tienen temor? Ok, the cost of treatment and the hospitalization process, el costo del tratamiento y la hospitalización o el proceso de hospitalización, the common presence of several similar cases, la presencia común de casos similares, de casos muy, no, several similar, de similares, de muchos casos similares. Ok, a family history of dangerous health problems, la historia de una familia sobre el peligro de los problemas de salud, the radical change in their children's personalities, el cambio radical en la personalidad de sus niños, y a progressive physical deterioration in extreme cases, deterioro progresivo físico en casos extremos. What is the correct answer in number 4? Letter D. Letter D. Letter D. Muy bien, muy bien. ¿Por qué? Porque remarca tienes los reflexos de los padres debido a su, que hayamos dicho que era distress, de su angustia debido al cambios abruptos de personalidad en sus niños. Efectivamente es la de el cambio radical en la personalidad de sus niños. The radical change their children's personalities. Muy bien. Miss. Sí, ¿Qué significa regarding? observando. ¿Me Ok. escuchó? Sí, como que observando, teniendo en cuenta, ¿no? Eso es lo que quiere decir regarding. Ya les he dicho, por favor, también es muy importante que no se olviden, aprovechando de que usted ha preguntado, de anotar todas las palabras que ustedes consideren, tanto de inglés y en español, porque les decía que regarding también quiere decir observar acerca de, ¿no? De acuerdo a ¿qué les había dicho que era distress? Ya me olvidé otra vez. Angustia. La angustia, efectivamente, la angustia de los padres, ¿no? Observando acerca de la angustia de los padres está basada en, y la respuesta efectivamente era, ¿qué clave habíamos dicho? En la pregunta 4, ¿no? La 4, la clave era la D. Los cambios radicales en las personalidades de sus niños. Y por último, number 5. If pandas were a slow, a gradual process, it probably, si el pandas fuera un proceso gradual y lento, probablemente some children would have a chance at a complete cure. Algunos niños podrían tener una oportunidad de una cura completa. Girls would be the primary victims of this fatal disease. Las niñas podrían ser las primeras víctimas de esta enfermedad fatal. Parents of children with this condition could take better actions. Los padres de los niños con esta condición podrían tener mejor acción. D. Insurance company would urgently activate a protocol.
Las compañías de seguro podrían urgentemente activar un protocolo y both parents and children would receive effective treatment. Ambos padres y niños podrían recibir tratamiento efectivo. What is the correct answer in question number 5? Chicos, in letter 5, in question 5, perdón. Sí. Yes, sí. Es decir, padres de los niños con esta condición podrían tener mejor acción. Porque si los síntomas desarrollados gradualmente, los padres podrían tener más tiempo para reaccionar apropiadamente, indistintamente de que el hecho ocurra, ¿no? Para tener qué cosa, cómo actuar, pues, ¿no? Razonadamente, ¿no? Muy bien, chicos, muy bien. Esta vez hemos llegado, actualmente con tomar una mejor acción. Ok, chicos. Bien, entonces dejo de compartir siendo ya las 3:49. Qué bueno que hemos recuperado ya esta clase, cosa que el martes próximo que nos vemos, nada, es un examen, practicamos más, estamos en la semana ya 6 y en esa misma semana estarían dando su primer examen, que les deseo mucha suerte. Y que chicos, por favor, no se olviden de repasar las preguntas, revisar los textos, etcétera, etcétera. Bueno, chicos, que tengan bonito fin de semana. Bye.